Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos con las ideas, un poco incendiarias de Paul Feyerabend, sacadas de su libro Tratado contra el Método. Un título ya provocador de por sí. Totalmente. La idea es entender cómo ve él que cambia la ciencia y por qué critica tanto eso de que exista un único método científico válido, racional. El método con mayúsculas, digamos. Eso es. Tenemos delante un fragmento de la cuarta edición del libro, del 2006, y nuestra misión hoy es, desgranar qué piensa Feyerabend sobre cómo pasamos de la ciencia de Aristóteles a la moderna. Esa gran transición. Exacto. Y su pique con otro filósofo, Imre Lakatos, sobre cómo funciona esto, y también un concepto suyo que da que pensar, la inconmensurabilidad entre teorías. Ese concepto tiene miga. Tiene miga, sí. Es un texto denso, pero toca teclas interesantes sobre cómo se genera el conocimiento de verdad, más allá de la imagen idealizada. Y Feyerabend es conocido por eso, por ir contra la imagen idealizada. A Feyerabend se le conoce por defender el anarquismo epistemológico. Ya solo el nombre llama la atención, ¿verdad? Pues venga, vamos a ver qué significa todo esto. Vamos allá. Para empezar, Feyerabend se mete con una pregunta gorda. ¿Cómo fue de verdad ese cambio tan bestia de la visión del mundo de Aristóteles a la ciencia moderna de Copérnico y Galileo? El gran cambio de paradigma, sí. Porque parece que no fue una línea recta tan bonita como nos cuentan a veces. No fue tan lógico todo. Claro. Y para explicarlo, lo primero que hace es poner su visión frente a la de Imre Lakatos. Lakatos intentaba entender la historia de la ciencia de una forma racional. ¿Racional en qué sentido? Pues decía que podemos reconstruirla fijándonos en lo que los científicos importantes consideraban buenos ejemplos de ciencia, unos juicios de valor básicos, y en las reglas que seguían, una especie de código legal científico. Vale, como si hubiera unas reglas del juego claras. Eso es. Y desde esta perspectiva, si aplicamos las reglas y valores de la ciencia actual, la ciencia moderna, pues sale ganando claramente frente a la aristotélica. Parece más racional, según nuestros estándares. Pero Feyerabend salta y dice, para el carro. A ver, juzgar a Aristóteles con las reglas de hoy, eso es hacer trampas, ¿no? Exacto. Es lo que Feyerabend le critica. Dice que lo justo sería ver si la ciencia aristotélica conseguía lo que ella se proponía con sus métodos. Claro, en su propio contexto. En su contexto. Y Feyerabend cree que, para su época, los aristotélicos no lo hacían nada mal. O sea que su sistema era coherente y funcionaba para lo que ellos buscaban. ¿Y los modernos? Copérnico, Galileo. Pues dice Feyerabend que al principio tuvieron unos problemas enormes, unas dificultades que, según él, intentaban disimular con bastante propaganda y retórica. O sea, que no era todo tan evidente al principio. Ni mucho menos. Feyerabend insiste en que no vale con decir nuestros métodos logran mejor nuestros objetivos actuales. Eso es casi una obviedad. Claro. Para decir que la ciencia moderna es superior de forma objetiva, Lakatos tendría que probar que los métodos de Aristóteles fallaban para los objetivos de Aristóteles. O que nuestros objetivos de ahora son intrínsecamente mejores. Cosa difícil de demostrar. Exacto. O eso. Y Feyerabend dice que no, que los aristotélicos sabían lidiar con sus problemas, mientras que los primeros copernicanos tenían fallos. Fallos garrafales que tardaron en resolverse. ¿Y entonces por qué Lakatos dice que la ciencia medieval era irracional? Pues Feyerabend cree que es porque Lakatos usa la ciencia moderna como medida universal, sin cuestionarla, y al hacerlo simplemente tacha lo anterior de irracional. Feyerabend piensa que esto dice más de nuestra propia ideología actual, de nuestra era científica, que de un análisis histórico justo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Por qué Feyerabend le da una importancia brutal a cosas que Lakatos vería como externas, verdad? Totalmente. Factores que para Lakatos estarían fuera de la lógica pura de la ciencia. ¿Cómo cuáles? Pues Feyerabend habla de propaganda, de prejuicios de la época, de cómo se escondían los problemas y las inconsistencias de las nuevas teorías. ¿El marketing científico, casi? Un poco sí, y también el apoyo social. Por ejemplo, que ciertas clases sociales nuevas, como la burguesía emergente, simpatizaran con Copérnico porque iba contra el statu quo aristotélico, contra la Iglesia.
¿Intereses ajenos a la pura verdad científica? Y sobre todo, Feyerabend destaca esa fe casi ciega, esa determinación de gente como Galileo para seguir adelante a pesar de que las pruebas iniciales o los argumentos en contra eran muy fuertes. ¿La terquedad del genio o algo más? Feyerabend diría que es algo que no encaja bien en un modelo puramente racional. Menciona las tácticas de Galileo, cómo usaba la retórica, cómo presentaba los datos. Dice Feyerabend que sin entender estos factores, que parecen poco racionales, no se entiende cómo se produjo el cambio de verdad. Es una visión mucho más humana, más caótica de la ciencia. Mucho más, es que Feyerabend recalca algo clave. No solo cambiaron las teorías, cambió toda una ideología profesional. Cambió la forma de ver qué es ser científico, qué es investigar. Entiendo. Y por eso critica la separación de Lakatos entre historia interna y externa. Justo, esa separación tan tajante entre la historia interna, la lógica, las pruebas, los argumentos racionales, y la externa, lo social, lo psicológico, la propaganda. Que para Lakatos es fundamental para su reconstrucción racional. Claro, porque le permite limpiar la historia y quedarse con lo lógico. Pero Feyerabend argumenta que muchos avances que parecen puramente internos, Por ejemplo, pues por ejemplo cuando Galileo usó el telescopio y encontró más pruebas a favor de Copérnico, como las fases de Venus o las lunas de Júpiter. Eso parece un avance interno, basado en observación. sí, parece lógico. Pero Feyerabend dice que eso fue posible porque Galileo se saltó las reglas metodológicas de la época. Por ejemplo, ignorando problemas gordísimos que tenía la óptica de los primeros telescopios. No se sabía muy bien cómo funcionaban ni si eran fiables. O sea, que usó una herramienta sospechosa para los estándares de la época. Exacto. Ignoró críticas válidas en ese momento. Esos factores externos, la confianza en el telescopio a pesar de los problemas, la habilidad retórica para convencer, no eran un simple ruido de fondo, eran necesarios para avanzar. Fueron parte integral del proceso. Vale, lo pillo. Lo externo no es un añadido, es parte del motor. Eso mismo. Y aquí introduce una idea curiosa, la ilusión epistemológica. La ilusión. Epistemológica. Dice que vemos el progreso científico muy ordenadito y lógico cuando miramos hacia atrás. Como una escalera bien puesta. Sí, pero es una ilusión, porque se nos olvidan los líos iniciales, las dudas, los callejones sin salida. Y sobre todo, se nos olvidan las buenas razones que tenían los que defendían la teoría que al final perdió el debate. La historia la escriben los vencedores, también en ciencia. Entendido. Vale, hemos visto cómo critica la visión histórica de Lakatos. Pero, ¿qué piensa Feyerabend de la teoría del conocimiento de Lakatos en sí misma? De sus reglas para decir que es buena ciencia. Pues a ver, reconoce que tiene sus méritos. Feyerabend no es de negar todo porque sí. ¿Qué le reconoce? Admite que la metodología de Lakatos es mejor que otras teorías anteriores, como el falsacionismo simple de Popper. Dice que se acerca más a lo que hacen los científicos de verdad, a la práctica real. Vale, es más realista. Y le reconoce a Lakatos algo importante, que su propia teoría, su metodología de los programas de investigación, estaba abierta a ser corregida. Lakatos decía que si la historia de la ciencia demostraba que sus reglas no encajaban con los episodios que consideramos más exitosos, pues habría que revisar las reglas. Eso suena bastante razonable, ¿no? Abierto a la evidencia histórica. Suena razonable, pero... Sabía que había un pero. Claro. Pero la crítica de Feyerabend es feroz, es demoledora. Dice que Lakatos en el fondo no ha demostrado que sus criterios funcionen realmente. ¿Cómo que no? ¿Lo del aumento de contenido? Sí, eso de que los programas de investigación científicos tienen que ir progresando, generando nuevas predicciones, ganando contenido empírico. Feyerabend dice, vale, ¿y quién ha demostrado que seguir esa regla lleva necesariamente a ciencia mejor, más fiable, más verdadera? Buena pregunta. ¿Y qué dice Feyerabend que hace Lakatos entonces? Pues le acusa, casi con estas palabras, de intentar imponer su método con presión, intimidación y engaño. Palabras fuertes. Vaya. ¿Engaño en qué sentido? Critica que Lakatos elige la ciencia moderna, su ciencia preferida, como el modelo único y universal, y luego ajusta sus reglas para que esa ciencia salga bien parada. Ignora o minusvalora otras formas de conocimiento, otras ideologías profesionales como la aristotélica, que podrían tener sus propios méritos en su contexto. Es volver a la crítica anterior, la de juzgar con criterios actuales. Exacto.
Y vuelve a la carga con la distinción interno-externo. Dice que Lácatos, al separar así, hace que parezca que saltarse las reglas metodológicas, lo externo, fue algo secundario, casi anecdótico o incluso negativo. Cuando para Feyerabend fue esencial. Exacto, fue esencial para el progreso en muchos casos clave. Lo interesante es cómo Feyerabend le da la vuelta a la tortilla. Le pide a Lácatos que justifique por qué sus reglas son las buenas, por qué deberíamos seguirlas universalmente, en vez de darlas por sentadas como hace Lácatos. O sea que duda hasta del criterio estrella de Lácatos, eso del aumento de contenido. Lo pone en cuestión también. Sí, lo pone en cuestión. Primero, por lo de la ilusión epistemológica que comentábamos. Dice que a toro pasado es fácil ver un aumento de contenido, pero en el momento la cosa suele ser mucho más confusa. Claro, en medio de la batalla no se ve tan claro quién gana. Y segundo, porque señala que ideas muy importantes en la historia de la ciencia, ideas que ahora consideramos fundamentales, ¿Cómo cuál es? pues piensa en el atomismo, la idea de que todo está hecho de átomos, o la idea de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Ideas revolucionarias. Revolucionarias, sí. Pero pasaron por fases larguísimas, siglos incluso, donde, si las comparabas estrictamente con sus rivales de la época, la física aristotélica, el modelo geocéntrico, usando los propios criterios de Lácatos, parecían estar degenerando. Menos apoyo empírico, quizás. Exacto. Tenían menos apoyo empírico directo, más problemas sin resolver, menos coherencia aparente que las teorías establecidas. Si hubiéramos aplicado las reglas de Lácatos estrictamente en esos momentos, quizás habríamos descartado esas ideas como programas degenerativos. Qué curioso. O sea, que las reglas de Lácatos podrían haber frenado el progreso en algunos casos. Es lo que sugiere Feyerabend, que una aplicación rígida de cualquier metodología puede ser contraproducente. Entonces, si critica tanto las reglas fijas, ¿qué propone Feyerabend? Ahí entra su famoso anarquismo epistemológico, ¿no? Que suena a caos total, a vale todo. Suena eso, sí, y es la etiqueta que le ha quedado. Pero hay que matizarlo mucho. Su lema, todo sirve, anything goes, se suele malinterpretar bastante. No quiere decir que valga cualquier tontería. No exactamente. No es un cheque en blanco para la irracionalidad o para aceptar cualquier cosa sin más. Se refiere más bien a que, en la práctica de la investigación, no debería haber una única metodología obligatoria impuesta desde fuera. A ver, explícate. La forma de elegir ideas, métodos, enfoques, debería ser más personal, más flexible, más adaptada a cada situación concreta y a los intereses y la creatividad del investigador o del grupo. Más libertad para el científico. Más libertad, sí. Y defiende que tener muchas teorías distintas compitiendo, incluso teorías que parecen raras, antiguas o ya descartadas por la corriente principal, eso es bueno para la ciencia a largo plazo. La diversidad de enfoques es lo que estimula el progreso. Como en la biología, que la diversidad genética hace más fuerte a una especie. Es una buena analogía. Es una apuesta por la flexibilidad, la imaginación, la adaptabilidad, frente a seguir ciegamente un método supuestamente establecido y universal. Es más bien ningún método tiene el monopolio de la verdad. Vale, creo que pillo mejor la idea. No es todo vale, en plan cutre, sino no te cierres a nada a priori. Eso. Es más un principio de apertura metodológica radical. Y esta visión tan crítica no la aplica solo a cómo se hace ciencia en el laboratorio, digamos, sino también al papel que juega la ciencia en la sociedad, ¿verdad? Va más allá. Exacto. Feyerabend extiende su crítica. Ve la ciencia como una tradición más, una herramienta más entre otras. Muy útil, sí, muy potente, pero no la única ni infalible. No la única forma de conocimiento válida. Eso es. Y le preocupa que, en nuestra sociedad, se haya vuelto demasiado poderosa, casi un dogma incuestionable, y cree que eso puede ser peligroso si no hay algún tipo de control o contrapeso social. ¿Control? ¿Qué tipo de control? Bueno, aquí se pone polémico. Llega a decir que a veces podría ser necesaria una interferencia política o social para buscar un desarrollo más equilibrado de la ciencia y la sociedad. Uy, hablar de interferencia política en la ciencia. Eso sí que suena peligroso. Automáticamente piensas en casos nefastos. Claro. Él mismo pone el ejemplo negativo de Lysenko en la Unión Soviética, donde la ideología política destrozó la biología durante décadas. Es consciente del peligro, Entonces, ¿por qué lo sugiere? porque también sugiere que podría haber casos donde una intervención externa,
quizá no estrictamente política, pero sí social o cultural, pudiera tener efectos positivos, o al menos ayudar a mantener vivas alternativas valiosas que la ciencia oficial margina. Menciona el caso de China apoyando su medicina tradicional junto a la occidental. Bueno, es un debate complejo, el de las medicinas alternativas. Muy complejo. Pero la idea de Feyerabend es desafiar la autonomía total de la ciencia, la idea de que los científicos deben decidir solos qué investigar y cómo, sin rendir cuentas a la sociedad más allá de los resultados técnicos. Vale, y esto conecta con otra propuesta suya aún más radical, ¿no? Sí, la de separar el Estado y la ciencia, de una forma análoga a cómo se separó la Iglesia y el Estado. Separar Estado y ciencia. Pero, ¿cómo funcionaría eso? La ciencia necesita financiación pública. Claro, es una propuesta más bien ideológica, un principio. Lo que critica es lo que él llama el chauvinismo de la ciencia. Chauvinismo de la ciencia. ¿A qué se refiere con eso? Suena fuerte. Se refiere a esa actitud que él ve muy extendida entre muchos científicos y defensores de la ciencia, de creer que el método científico es la única vía válida y fiable de conocer el mundo. La única vía hacia la verdad. Eso. Y que por tanto es superior a todas las demás tradiciones, filosofía, arte, religión, conocimiento indígena, y que hay que imponerla o al menos privilegiarla abrumadoramente en toda la sociedad. ¿A través de qué? Pues a través de la educación, de la financiación pública que va a casi toda la ciencia oficial, de las políticas públicas que se basan solo en expertos científicos. Feyerabend ve esto como una forma de imperialismo cultural, como si la ciencia fuera la nueva religión del Estado. Es una crítica muy dura al estatus de la ciencia. Durísima. Y también le preocupa la corrupción intelectual que ve dentro de la propia ciencia. ¿Corrupción intelectual? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Fraudes tipo papers inventados? No solo fraudes evidentes, aunque también. Habla más bien de algo más sutil. Trabajos mediocres que se publican igual porque siguen el método formal, el uso de una jerga complicadísima que a veces sirve para aparentar profundidad donde no la hay. El publish or perish, que lleva a llenar revistas de cosas poco relevantes. Exacto. O la figura del experto que pontifica sobre temas que apenas domina, amparado en su título. Ve una especie de degradación interna. ¿Y cuál es su solución? ¿Más controles? ¿Más revisión por pares? ¿Reglas más estrictas? Pues, curiosamente, no. Feyerabend, coherente con su anarquismo, no cree que la solución sea imponer más reglas o más burocracia científica. Sería ir contra su propia filosofía. Entonces, ¿qué propone? Propone una reforma mucho más profunda, mucho más radical, que empieza en la base, en cómo educamos a la gente. Ah, la educación. Siempre volvemos ahí. ¿Y cómo sería esa educación según Feyerabend? Suena a que quiere dinamitarlo todo. Pues sí que es bastante rompedora su idea, la verdad. Imagina una educación general básica que no esté dominada por lo que él llama educadores profesionales, gente que impone una única visión del mundo, la científica normalmente. Una educación menos dogmática. Mucho menos, y propone una educación sin notas, sin esa competición feroz por ser el mejor. El objetivo principal no sería formar especialistas listos para un trabajo concreto, ¿Sí, no? sino dar a la gente las herramientas intelectuales y críticas para poder elegir con conocimiento de causa entre distintas formas de ver el mundo, distintas tradiciones de pensamiento, distintas formas de vida, incluida la científica, por supuesto. Entiendo. Como presentar un menú de opciones en lugar de un plato único. Exacto. La ciencia se estudiaría, claro que sí, pero se estudiaría como quien aprende las reglas de varios juegos diferentes. Entiendes cómo funciona la ciencia, su lógica, sus éxitos, sus límites, pero también entiendes cómo funcionan otras tradiciones. Y no te casas obligatoriamente con una sola forma de jugar. Eso es. La decisión de dedicarte a la ciencia, o a la filosofía, o al arte, o a lo que sea, vendría después, como una elección personal y consciente, sabiendo que hay otras opciones válidas, no por defecto o porque es lo único que te han enseñado como racional. Es una idea potente. Cambiaría mucho las cosas. O surge como una reacción visceral contra una visión de la razón, con mayúsculas, demasiado estrecha, demasiado dogmática, demasiado impuesta. Si la razón oficial no te deja espacio, buscas alternativas donde sea. Interesante. Una defensa de la diversidad para proteger la propia racionalidad, entendida de forma más amplia. Algo así. Una racionalidad más humilde y plural. Vale. Hemos visto su crítica a la historia de la ciencia, a la metodología de Lakatos, a la ciencia en la sociedad, su propuesta educativa. Nos queda un concepto clave y quizás el más difícil de pillar: la inconmensurabilidad. ¿Qué es eso exactamente?
Suena a algo que no se puede medir junto. Va por ahí, sí, pero es más complejo que eso. Esta idea, la de inconmensurabilidad, ataca directamente un pilar fundamental para gente como Lakatos y para muchas visiones tradicionales de la ciencia. ¿Qué pilar? La creencia de que siempre, o casi siempre, podemos comparar dos teorías científicas rivales de forma objetiva y racional, ya sea viendo cuál explica más hechos, cuál es más coherente, cuál se ajusta mejor a las pruebas. La idea de que podemos ponerlas en una balanza y ver cuál pesa más. Exacto. Feyerabend dice que a veces, sobre todo cuando comparamos teorías muy fundamentales, muy generales, de esas que cambian nuestra visión del mundo, simplemente no se puede hacer esa comparación directa. Son inconmensurables. ¿Y por qué no se podrían? ¿Por qué no podríamos compararlas? La idea básica, que Feyerabend desarrolla inspirándose en parte en el trabajo de un lingüista llamado Benjamin Worth. Ah, Worf. El de la hipótesis de que el lenguaje moldea el pensamiento. Ese mismo. Pues Feyerabend aplica una idea similar a las teorías científicas muy generales, a los grandes paradigmas, como diría Kuhn. Dice que estas teorías no son solo como mapas que describen el mundo que ya está ahí fuera. ¿Sí, no? Son también como las gafas con las que lo miramos, o incluso como las herramientas con las que lo construimos conceptualmente. Ayudan a darle forma a lo que vemos, a lo que consideramos un hecho. Vale. No solo describen, también estructuran nuestra percepción. Exacto. Dice que la gramática profunda de una teoría científica, sus conceptos más básicos, sus supuestos fundamentales, sus clasificaciones principales, lleva incorporada una visión del mundo, una cosmología implícita. Aunque no nos demos cuenta. Muchas veces sí. Contiene categorías y clasificaciones que a veces ni siquiera son explícitas, que operan bajo la superficie. Worf las llamaba criptotipos, como tipos ocultos. Criptotipos. Me gusta la palabra. Sí, y estas categorías ocultas moldean cómo pensamos, qué tipo de preguntas nos hacemos, qué consideramos una buena explicación, qué nos parece relevante. Entiendo. Y claro, si dos teorías tienen gramáticas muy distintas... Ahí está el problema. Si dos teorías operan con categorías ocultas radicalmente diferentes, incompatibles, entender una desde los supuestos de la otra se vuelve muy difícil, casi imposible sin una especie de conversión. Es como intentar traducir poesía entre idiomas que no comparten ni las mismas estructuras básicas de pensamiento. Generan resistencias, decías antes. Sí, generan resistencias a puntos de vista radicalmente distintos. Cuesta mucho ver el mundo como lo ve la otra teoría. Entiendo la idea general, como si hablaran idiomas diferentes sobre la misma realidad, aunque usen a veces las mismas palabras. ¿Y cómo se aplica esto a ejemplos concretos de la ciencia? Feyerabend lo aplica a las grandes revoluciones científicas. Piensan en el paso de la física de Aristóteles a la de Galileo. No solo cambiaron las leyes del movimiento, cambió la idea misma de qué es el movimiento, qué es el espacio, qué es una causa. Conceptos fundamentales. O el paso de la física de Newton a la de Einstein. La relatividad no solo corrigió las fórmulas de Newton, sino que desmontó conceptos que parecían absolutos y evidentes, como el tiempo absoluto o la simultaneidad. Einstein tuvo que sacar a la luz y cuestionar supuestos newtonianos ocultos. Supuestos que ni Newton era consciente de que hacía, quizás. Probablemente. O piensa en la física cuántica. Bohr y otros tuvieron que aceptar que, a nivel cuántico, no podemos separar totalmente al observador del sistema observado. Eso rompe con la idea clásica de una objetividad total, de un mundo ahí fuera independiente de nosotros. Cambió la gramática de la física. Vale, son cambios muy profundos en la manera de entender la realidad. Exacto. Entonces, la inconmensurabilidad aparece ahí, cuando dos teorías son tan distintas en sus conceptos básicos, en sus categorías ocultas, que no puedes ponerlas una al lado de la otra y compararlas punto por punto usando la lógica normal. No puedes decir esta teoría incluye lógicamente a la otra o esta contradice a aquella en este punto concreto. Porque los términos clave, masa, tiempo, espacio, movimiento, observación, no significan exactamente lo mismo en ambas teorías, o porque clasifican el mundo de maneras radicalmente diferentes. No hay un lenguaje neutral y común al que puedas traducirlas ambas sin perder o distorsionar significado. Es una idea bastante desconcertante. Implica que no siempre hay un progreso lineal y acumulativo. Implica, eso sí. Feyerabend cree que esto pasa no solo entre el mito y la ciencia, que claramente son inconmensurables en muchos aspectos, sino también entre teorías científicas muy avanzadas, pero con fundamentos filosóficos o conceptuales distintos.
¿Y cómo podemos hacernos una idea más clara de esto? ¿Usa alguna analogía? Sí, para que nos hagamos una idea, usa analogías visuales, perceptivas. Menciona figuras ambiguas como el famoso cubo de Necker. Ah, sí, el dibujo de alambre de un cubo que puedes ver orientado de dos maneras distintas. Exacto. Puedes verlo con la cara frontal abajo a la izquierda o arriba a la derecha. Puedes cambiar entre una visión y otra, pero no puedes ver las dos a la vez. Tu sistema perceptivo salta de una interpretación a la otra. O esos dibujos que son como un montón de líneas y de repente ves una cara o un objeto tridimensional. Ese tipo de cosas. El estímulo físico en la retina es el mismo, pero lo que percibes cambia radicalmente porque tu cerebro aplica un esquema interpretativo diferente. Pues Feyerabend sugiere que algo parecido pasa con las teorías inconmensurables. Requieren un cambio de perspectiva, un salto mental, no un análisis lógico punto por punto desde la otra teoría. Exacto. Es una especie de conversión gestáltica, un cambio en la forma de ver los fenómenos. Y eso impide una comparación lógica directa, neutral y exhaustiva entre las dos formas de ver. Vaya, menudo desafío a la idea de racionalidad científica tradicional. Desde luego, es uno de los puntos más controvertidos y debatidos de Feyerabend. Entonces, resumiendo un poco, todo este viaje por las ideas de Feyerabend ha sido intenso, ¿eh? Un poco sí, da para pensar. Hemos visto cómo cuestiona esa idea tan lineal y limpita del progreso científico, ¿no? Dando mucho peso a factores que normalmente se consideran irracionales o externos, pero que él ve como necesarios, como parte del motor. La propaganda, los prejuicios, la terquedad. Eso. Hemos visto sus dudas sobre cualquier método científico fijo y universal, incluyendo el de Lakatos con sus programas de investigación. Ninguna regla de oro funciona siempre y en todo lugar. Hemos hablado de su defensa de la diversidad de ideas, de enfoques, su anarquismo epistemológico, que no es todo vale, sino más bien no te cierres a nada. Una apuesta por la pluralidad. También su preocupación por el poder excesivo de la ciencia en la sociedad, ese chauvinismo científico, y su propuesta radical de reforma educativa para fomentar el espíritu crítico frente a todas las tradiciones. Separación ciencia-estado. Educación para la elección crítica. Y finalmente, esta idea tan chocante, tan resbalariza, de la inconmensurabilidad, la dificultad o imposibilidad de comparar directamente ciertas teorías fundamentales. Que es como decir que a veces la ciencia no avanza sobre los hombros de gigantes, sino que da saltos hacia los lados, cambiando el juego por completo. Y la implicación de esa idea de inconmensurabilidad es muy potente, ¿no? Porque si las teorías más fundamentales a veces no se pueden comparar directamente... Exacto. Si no hay una vara de medir universal, ni un lenguaje común perfecto, ni una regla de racionalidad única que funcione siempre... ¿Cómo elegimos entre ellas? ¿Es solo una cuestión de modas, de poder, de persuasión? ¿Qué quiere decir realmente que la ciencia progresa? Esas son las preguntas incómodas que Feyerabend nos lanza. Te obliga a replantearte qué entendemos por conocimiento, por racionalidad, por progreso. No da respuestas fáciles, pero abre perspectivas distintas, a veces incómodas, como decías, pero que sin duda hacen pensar mucho. Sí, te deja dándole vueltas. Y para terminar, hay una pequeña provocación que deja caer Feyerabend casi como una broma final en uno de sus apéndices, pero que tiene su miga filosófica. A ver, ¿cuál? Plantea, un anarquista epistemológico convencido, de esos que dicen todo sirve, ¿por qué usa el ascensor en vez de tirarse por la ventana de un piso 50 para bajar, si ninguna regla es absoluta? Jaja, buena pregunta. La prueba de la realidad. Exacto. ¿Cómo responde Feyerabend a eso? Pues su respuesta es muy suya. Dice, el hecho de que el anarquista no se tire por la ventana no demuestra que esté siguiendo secretamente un método racional universal o que crea en la verdad absoluta de la ley de la gravedad según Newton. Entonces, ¿por qué no se tira? Podría ser por muchas otras razones no racionales en el sentido filosófico estricto. Por miedo innato a las alturas, por puro instinto de supervivencia, por condicionamiento social, por simple cobardía, por costumbre. O porque le da pereza limpiar luego. O eso. Lo que el anarquista negaría, según Feyerabend, no es que sea prudente y recomendable usar el ascensor. Eso es obvio a nivel práctico. ¿Qué negaría entonces? Lo que niega es que existan unas razones filosóficas con mayúsculas basadas en una teoría universal de la racionalidad, también con mayúsculas, que justifiquen esa decisión de no saltar como la única y verdadera opción racional.
y que conviertan automáticamente cualquier otra consideración o impulso en irracional. Entiendo. Niega la necesidad de una justificación filosófica última para una decisión práctica y de sentido común. Exacto. Niega que nuestras acciones exitosas en el mundo demuestren la validez de una única filosofía racionalista, y nos deja con la pregunta en el aire. ¿Cuál? ¿Hasta qué punto la racionalidad, entendida como un conjunto de reglas explícitas y universales, guía realmente nuestras decisiones, incluso las que parecen más obvias y basadas en la ciencia? ¿O hay mucho más de instinto, costumbre, emoción, contexto? Una cuestión interesante para seguir dándole vueltas después de esta charla. Pues sí, una buena pregunta para cerrar. Nos deja pensando.